noviembre representa un paso simbólico de un periodo a otro, y no es de extrañar que los muertos estén presentes simbólicamente, en principio, en esta fecha. En todo Oriente y en Egipto, por ejemplo, se llevaban a cabo muchas festividades relacionadas con la muerte y la resurrección, tanto de la naturaleza humana como de los dioses, y que culminaban en el solsticio de invierno, cuando el sol detenía su descenso y por lo tanto renacía. Durante todo el mes de Khoiak, del 17 de octubre al 15 de noviembre, se llevaban a cabo los festivales relacionados con los dioses Osiris y Zócar. Por tanto, la fiesta de los muertos ya existía en el Oriente precristiano y se convirtió en Todos los Santos, como conmemoración de todos los mártires de la fe. Fue introducido en Occidente por el Papa Bonifacio IV hacia finales del siglo VI y fijado para el 13 de mayo en honor a todos los santos y en particular a María. En la tradición celta, durante el Año Nuevo, el Samhain, que duraba desde la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, en lugar del nacimiento del Año Nuevo se celebraba el momento de su muerte. Samhain fue el festival del paso de la luz a la oscuridad, de la vida a la muerte, de lo natural a lo sobrenatural. Era un momento delicado de transición en el que el velo que cubría el mundo se hacía más delgado y el poder cósmico se sentía tangible y se podía entrar en contacto con la magia profunda del universo. El punto más delicado de este día cae evidentemente en la noche de vigilia, la del 31 de octubre al 1 de noviembre. La noche de Samhain era la época más intensa, misteriosa y solemne del año druídico. Esa noche caían las barreras de los mundos, se abrían las puertas de los mundos, es decir, el del nuestro y el del otro mundo, que se confundían y se manifestaban seres sobrenaturales de una forma mucho más intensa y real que cualquier otra noche del año. Las almas de los muertos volvían y se hacían visibles. Eso es lo que dicen, lo que nos contaban los celtas. En perfecta analogía cósmica, en la noche de Samhain se celebra la muerte iniciática, concepto presente en toda tradición esotérica, la necesidad de despojarse de creencias demasiado atadas a la materia para permitir que una vida nueva y superior se desarrolle ante ojos renovados capaces de ver la luz. Escorpio recuerda que es en el agua, símbolo del inconsciente y del caos primordial, donde comienza la vida. Y estamos en la fase oscura en la que la noche prevalece sobre el día. Luego viene el aniversario del Día de Muertos, que se celebró por primera vez en el cristianismo alrededor del siglo X. En ese momento, San Odilone, abad de Cluny, escuchó a un peregrino contar de la existencia de una isla donde se podía escuchar a las almas del purgatorio rezando por su liberación. Luego promulgó una ley en la que todos los monasterios de su congregación debían celebrar el 2 de noviembre el Día de los Muertos. En el siglo XIII el festival fue reconocido por toda la Iglesia occidental. También presentes en otras culturas, los budistas celebran a sus muertos el 15 de abril, aniversario de la muerte de Buda, mientras que los antiguos romanos celebraban a sus muertos durante la Parentalia, del 13 al 21 de febrero. Bueno, los celtas tenían lo que se llamaba la rueda celta del año, es decir, la sucesión de las estaciones, y Samhain corresponde al Año Nuevo. La importancia que la población celta atribuía al Samhain radica en su concepción del tiempo, visto como un círculo dividido en ciclos. El final de cada ciclo se consideraba muy importante y lleno de magia. La transición del verano al invierno y del año viejo al nuevo se celebraba con largas festividades. La palabra Samhain probablemente deriva del gaélico y significa fin del verano. Los celtas creían que en la víspera de cada año nuevo, es decir, el 31 de octubre, los espíritus de los muertos que vivían en una tierra de eterna juventud y felicidad llamada Tirnan Oge,
podía unirse con el mundo de los vivos, provocando así la disolución temporal de las leyes del tiempo y el espacio y la fusión del más allá con el mundo de los vivos, permitiendo que los espíritus errantes deambulen por la tierra sin ser molestados. Y esto es debido a que lo que se produce es que se abre un portal. Se abre un portal dimensional y claro, desaparece digamos, aquello que separa ambos mundos. Es exactamente como ellos lo contaban. Pero claro, eso no es solamente los espíritus errantes o los espíritus de la familia con los que uno se podía reencontrar como ellos pensaban, sino que a través de ese portal pasa cualquier cosa. Por eso es que hay que tener cuidado y por eso hay que evitar hacer rituales. Es decir, van a hacer muchos rituales, la gente satanista va a hacer muchos rituales, pero la gente normal que desconoce estas cosas, abstenerse de hacer rituales, sobre todo de estos que promueven en diferentes sitios, antiguamente en revistas, cosas como que quedan como lindas o como exóticas o como que, bueno, algo gracioso de hacer, así como disfrazarse y demás, y hacer una fiesta, cuando en realidad es una noche bastante densa, porque lo que vemos es justamente la fusión de ambas dimensiones, de ambos mundos. Entonces no es cuestión de andar haciendo ningún desastre, pues porque podemos hacer realmente algo que nos puede quedar la casa con un portal o traer algo. Es como el tema de la Ouija y el juego de la copa y todo eso. Hay que tener cuidado con eso. Y simplemente saber qué es lo que está pasando esa noche. Después, si uno se quiere disfrazar y demás, bueno, ya es otro tema, pero que sea consciente, ¿no? Bueno, Samhain fue por lo tanto es una celebración que combinaba el miedo a la muerte y a los espíritus con la alegría de las celebraciones de fin de año. Y durante la noche del 31 de octubre se realizaban tertulias en el bosque y en los cerros para la ceremonia del encendido del fuego sagrado. Al finalizar el ritual regresaban al pueblo y se encendían con linternas hechas de diferentes tubérculos tallados, cuyo interior se colocaban las brasas del fuego sagrado que habían logrado en este ritual hecho en el bosque. La fiesta duraba 3 días, al final de los cuales se disfrazaban con pieles de animales para asustar a los espíritus y hacerlos regresar al más allá. O sea, ellos hacían la celebración, estaba todo ok, pero después quedaba la cuestión de que esos espíritus que habían pasado el portal se quedaban. Y a ellos no les gustaba tampoco, o sea, muy bien, todo muy bien con el rito, pero después los echaban. Y entonces, bueno, por eso los disfraces y en ese momento era con pieles de animales muertos, ¿no? Bueno, en la fiesta de Halloween, obviamente no se originó en Estados Unidos, simplemente el nombre, ¿no? Tiene sus orígenes, son muy antiguos, se remontan a los antiguos celtas. Los que llevaron esta festividad a Estados Unidos fueron particularmente los irlandeses. Pero bueno, por celtas sabemos que no son los únicos, aunque así pareciera siempre, ¿no? Pero digamos que están distribuidos por todas las islas británicas, Francia, España, tenemos Galicia, Asturias, tenemos en el norte de Italia, en la parte alpina, hay una partecita en Turquía, aunque parezca mentira, hay una colonia de los gálatas que son celtas, tienen usan gaitas y todo, o sea, exactamente son celtas. Bueno, así que esto de que muchos lo toman como una invasión sajona en los países de habla hispana en particular o latina, en realidad es porque desconocen sus orígenes en general, ¿no? Bueno, obviamente para un andaluz no tiene nada que ver, pero
para alguien que es descendiente de gallegos, de asturianos, de franceses de la zona donde estaban los celtas, que era bastante amplia, norte de Italia y demás, no deberían tomarlo así, sino al contrario, es algo que vuelve a partir de Estados Unidos, si bien ellos lo toman por los irlandeses, por la inmigración irlandesa, pero es algo que les vuelve con mucha fuerza y que no es para nada extranjero, salvo por el nombre, que cambió. Y cambió, en realidad, Halloween en irlandés sería Halloween, que deriva de la forma contraída de All Hallows Eve, que es una palabra arcaica inglesa, Hallow, que significa santo, y que es la víspera de Todos los Santos, porque cuando esta festividad celta se cristianiza, pasa a ser el Día de Todos los Santos, o mejor dicho, la víspera de Todos los Santos. Entonces, bueno, por eso cambia el nombre, porque ya cuando los irlandeses emigran hacia Estados Unidos ya eran católicos. Porque estamos hablando de 1800, cuando fue la gran hambruna en Irlanda. Y bueno, la importancia que se le da a esta víspera se deduce de la concepción del tiempo. En este caso en los países de habla inglesa, porque festejan mucho las vísperas de cualquier cosa, de la noche vieja, bueno. Pero bueno, volvemos al punto de que era una festividad celta de todos los celtas. Entonces, bueno, los niños disfrazados de fantasmas juegan, y juega mucho lo que es un poco el miedo, un poco el no tener miedo. Esto de que ellos ofrecen piden golosinas. Y bueno, tiene todo un folclore, digamos, que tiene que ver con que, por ejemplo, el sueño de estos niños puede ser dulce, relacionado con las golosinas, y que los muertos no desaparecieron, sino que existen en otro plano invisible. Y entonces, en un principio, lo que los irlandeses planteaban era esto de el desapego. Y bueno, en esta noche dan miedo solo porque no se los puede ver bien, digamos, están disfrazados, sus cabezas están cubiertas con una sábana. La sábana representa el velo entre los mundos. Pero bueno, es gente disfrazada, entonces por debajo son seres humanos. Y se mezcla todo con que en realidad, bueno, los espíritus ellos siempre los consideraron como que los que venían eran sus ancestros, su propia sangre, aquellos de su familia que ya no estaban. No contaban con demonios y esas cosas. Ellos la festividad la basaban básicamente en eso, en la visita de sus ancestros que ya no estaban. Pero bueno, va mucho más allá de eso, ¿no? Y bueno, es como la fecha o el tiempo de los muertos y los espíritus. Es donde los muertos están más cerca nuestro, digamos, y que también tiene que ver con la muerte del año, la muerte de la tierra en sí, en cuanto a que se acaba la época de poder sembrar, de poder cultivar la tierra y de llamarse, digamos, como de retraerse porque empieza el invierno. Entonces lo tenemos tanto en macrocosmos como en microcosmos. Pero bueno, obviamente, ¿qué es lo que es el tema principal de esta fiesta? La muerte. Tanto por lo del tema de los espíritus, sino también como en sintonía con lo que sucedía en la naturaleza, por la temporada invernal que estaba empezando. Y entonces, por eso, después el catolicismo
suplanta el nombre, más que nada porque la celebración sigue siendo la misma, por el Día de Todos los Muertos. Y bueno, y hay una leyenda que es el tema de la calabaza, que siempre se ve en las películas, pero que de hecho no es algo que se use solamente en Estados Unidos, sino que en todos los lugares celtas, más lindas o más feas, pero se hace más o menos lo mismo. Y la que más se conoce es la tradición irlandesa, bueno, porque es la que se hizo más famosa. Y esta calabaza, que se llama Jack O'Lantern, que es la famosa cabeza de calabaza. Pero originalmente esta calabaza era un nabo. Lo que pasa que, claro, es más linda la calabaza. Pero en Irlanda había abundancia de nabos, mientras que la calabaza no era lo que abundaba, no había calabazas. Cuando se lleva esta historia a Estados Unidos, se empezó usando nabos y se tallaban, se iluminaban para proteger la casa de los espíritus, porque ese es el significado de poner esto en la ventana. Pero fueron reemplazadas por las calabazas que eran más comunes en Estados Unidos. Y la leyenda habla de Jack, que era un herrero borracho y tacaño. Y un día, mientras Jack tomaba una cerveza en el bar, conoció al diablo. Y Jack, que era muy tacaño, intentó engañarlo después de ofrecerle su alma a cambio de una cerveza. El diablo estuvo de acuerdo y se convirtió en 6 peniques para que Jack pudiera pagarle al camarero. Pero Jack tomó la moneda, la guardó en el bolsillo y le pagó al camarero con otra moneda que tenía en el otro bolsillo. Y en el bolsillo guardaba una pequeña cruz de plata que le impedía al diablo retomar su propia forma. Así que Jack solo liberó al diablo cuando le prometió que no volvería a recoger su alma durante los próximos 10 años. Pasó el tiempo y un día, mientras caminaba por ahí Jack el herrero, se le apareció el diablo que había vuelto para llevarse su alma. Entonces Jack pensó que lo mejor era volver a burlarse de él, y al ver un manzano ahí cerca le pidió como último deseo que tomara una buena fruta. El diablo, para abreviar, asintió y trepó al árbol. Jack talló una cruz en el tronco del árbol, evitando así que el diablo bajara. Burlado de nuevo, para poder salir, se vio obligado a prometerle a Jack que entregaría su alma para siempre, es decir, que nunca se la llevaría. Anulaba el contrato, digamos. Bueno, pasaron muchos años y Jack murió. Y cuando llegó a las puertas del cielo, debido a sus muchos pecados, fue expulsado y no tuvo más remedio que ir al inframundo. Y sin embargo, incluso el diablo, habiendo llegado a un enfrentamiento y consciente de su antigua promesa, lo ahuyentó, arrojándole brasas encendidas. El herrero, rechazado por todos, se quedó sin nada más que vagar en vano por la eternidad. Recogió las brasas que le había tirado el diablo para alumbrarse en el camino, y para no dejarlas apagarse, las metió en una calabaza abierta que recogió en un campo. Desde entonces se adentró en la noche con su linterna, que era esta calabaza, que se convirtió en el símbolo de las almas en busca de descanso. Y se pone esto en las ventanas, ellos dicen, para ahuyentar estas almas. Pero bueno, la verdad es que yo no lo haría porque, no sé, eso es lo que dicen, ¿no? Pero la verdad es que mejor a las almas ni ahuyentarlas ni atraerlas, dejémoslo así como está. Bueno, esto es lo que llegó, lo que se hizo más famoso vía Irlanda, llegando a Estados Unidos y retornando, porque ahora es un símbolo que ya se hizo mundial a través de películas, sobre todo, libros y demás. Y bueno, eso es, ¿qué significa esa calabaza con la vela adentro, es decir, o encendida? Es la historia de este pobre Jack,
bueno, pobre, era bastante burlón, ¿no? Pero terminó mal. Eh, Así que bueno, eso es la parte de, de lo que se conoce y la parte, digamos que, folclórica. Pero bueno, dejando de lado la parte folclórica que es muy pintoresca y saber que para muchos de nosotros nuestros ancestros participaban de esto y es parte de la cultura ancestral de muchos pueblos con los que estamos relacionados. Hay que tener en cuenta que es una fecha que en donde realmente pasan cosas y que es utilizada por satanistas. Claro que no todos los que están poniendo una velita en la ventana es un satanista, por supuesto que no, pero sí los verdaderos, los que están organizados y demás. Para ellos esta es una fiesta muy importante porque, bueno, tienen todo lo que necesitan y se preparan durante muchos meses para esta fecha. Hacen sacrificios de animales, los más tranquilos, pero también se hacen sacrificios humanos, ya sabemos a qué nivel. Entonces, es una fecha para dejarla pasar, en realidad, si uno no sabe. Es decir, yo creo que únicamente están capacitados para utilizar las fuerzas de ese día aquellos que sean realmente magos blancos. Y los que realmente lo son, no los que aprendieron 2 o 3 cositas, sino aquellos que tienen capacidades desarrolladas y que sepan realmente, que puedan ver y demás. Para el resto, yo me llamaría a silencio y a recato y nada, bueno, saber que sí puede haber muchos movimientos en cuanto a esto de que se traspasan portales muy fácilmente y mantener la armonía, digamos, en las casas para no facilitar la llegada de ninguna cosa nefasta, porque en general no llega, digamos, no atraviesa el portal ningún angelito. Tenemos desde almas errantes que no son demonios, pero que si no los sabemos ayudar, de nada sirve que nos vengan a tocar a la puerta. Y pues después, bueno, otra cantidad de entidades. Entonces, mantener las casas limpias a todo nivel, energéticamente, es decir, no generar vibraciones negativas, bajas, con discusiones, con la tele, dando unas noticias, por ejemplo. Poner música que nos guste, pasarlo lo más tranquilos posibles, no prestarse si hay convocatorias masivas desde un punto desconocido, es decir, quien convoca no sabemos quién es, tanto sea a meditaciones como a marchas políticas. Ese día 31 en particular, no plegarse, porque también las muchedumbres suelen ser drenadas, y en particular para esta fecha, y si bien eso se está acabando por suerte, pero todavía pueden llegar a sacar bastante alimento de estas cosas. Entonces no prestarse a esto. Y bueno, hacer muchas fiestas, y está bien que estamos en un periodo donde no se puede juntar mucha gente, pero si así fuera, también sería para evitar. Este año en particular, además cae en sábado con luna llena, las fases de la luna son muy importantes, en particular la luna llena, que tiene unos influjos también bastante complicados, se incrementa la violencia. Bueno, si le sumamos que es sábado, que la gente toma, que si encima hay una fiesta y demás, bueno, está todo servido en bandeja para entidades negativas. Entonces, nada, pasarlo bien, pero a pasarlo bien quiere decir no disfrazándose de muertos, ni llamando a ninguno, ni haciendo ninguna cosa de estas, ni ningún ritual, ni nada,
sino estar contentos. Eso es lo mejor que podemos hacer para no darles de comer a ellos y pasarlo bien. Y bueno, recordar esto, nada más. Porque todo lo que tenga que ver con estas cosas, y muchas que vienen de los druidas, muchas son buenas, muchas son malas, y lamentablemente además suelen perdurar más las malas, y las otras suelen olvidarse. Y hoy en día se practican muchas de estas, no solo con referencia a los druidas, ¿no? Cada cultura tiene su parte negativa ritualística que, bueno, se enciende en estas fechas. Y a cuidar a los animales, sobre todo, por favor, gatos negros y gatos blancos en particular, sobre todo los negros, ya a partir de esta última semana, meterlos adentro, que no anden por la calle, porque son las principales víctimas de los sacrificios. Así que, bueno, esperemos tener un 31 de octubre con la menor cantidad posible de víctimas animales y humanas, que es lo más grave de todo, y bueno, que realmente esto se vaya acabando. Pareciera como que la influencia, bueno, este año en particular va a ser complicado porque están en la última batalla, así que va a ser encarnizada, pero si este mundo logra subir un poquito su nivel, ya esto debería dejar de ser una práctica tan común. Algunos siempre va a haber, pero bueno, de los que queden, de los que vayan quedando rezagados, pero de aquellos que ya nos empezamos a enterar de cómo son las cosas, no caer en esto de participar de estas cosas tontas en realidad, porque ninguno de nosotros, calculo, nunca habrá participado de un ritual ni nada por el estilo, pero una fiesta hecha para esto, en esta fecha, con los disfraces y tomando alcohol y qué sé yo, eso parece que fuera una puritana que estuviera hablando, pero me refiero a esta fecha en particular, que se hace exactamente para lograr ese objetivo. Entonces, muchos lo habremos hecho pensando que era una fecha más, y bueno, ya por suerte nos estamos dando cuenta que no, entonces ya no formamos parte de ese grupo ni hacemos estas cosas. Entonces, bienvenido sea, ¿no? Bueno, hacerlo en otro momento, cuando no haya portales abiertos ni lunas llenas raras. Así que bueno, ese sería el mensaje. Y por otro lado, no quejarse tanto de algo que es extranjero, sí, quizás de que es comercial, lo han comercializado y lo han banalizado, y ese es el problema, haber banalizado una fiesta que tiene un origen oscuro y tiene un sentido oscuro, y lo han banalizado justamente para que uno no se dé cuenta y entre por el aro y sea servil a sus objetivos. Pero saber de dónde viene y saber que muchos estamos relacionados genéticamente a estos pueblos, y no renegar tampoco de eso, sino simplemente saber qué significa, para qué se hacía, y no cometer errores. Entonces, no meterse en algo que uno desconoce y que quizás por ignorancia termina siendo algo malo. Malo para nosotros y malo para cualquiera que esté incluso del otro lado, y que en vez de ayudarlo le estamos complicando el pasaje. Y bueno, nada, quedarnos con la parte folclórica quizás de este Jack, que es la parte graciosa o que lleva una especie de moraleja, y quedarnos con eso y tomar ese día como algo, saquémosle ese sentimiento de muerte y pongámosle alegría, que es lo mejor que podemos hacer por nosotros, por este mundo, y lo peor que les podemos hacer a ellos.